A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este jueves, sí, estamos bien, a jueves 7 de marzo del año 2024. Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Hora Global. Y estamos aquí en esta etapa de transición, después de vacaciones, construyendo la nueva Hora Global de 2024, que nos va a llevar, son unos poquitos programas más. Están previstas nuevas cortinas musicales. Un saludito a Oscar allí, que está ya no sabe qué sugerir ya para que nosotros nos ocupemos de este tema. Vamos a renovar un poquito el criterio con el que invitamos a gente que nos pueda aportar, por supuesto, conceptos. Nos vamos a alejar mucho, ya les explico a quienes nos están escuchando asiduamente bastante, del concepto del ejercicio del periodismo. Vamos a tratar de trabajar sobre aspectos más técnicos, sobre aspectos que tengan que ver no solo con la geopolítica en general, sino con la ciencia política en particular en muchos casos, la economía política o la política económica, pero más bien la economía política, que es lo que nos va a traer la semana que viene aquí a un invitado que ya ha estado con nosotros y que nos va a aportar también algunas otras cosas. Hoy, en esta etapa de transición, podríamos llamarle, que nos va a llevar 2 o 3 programas donde estamos, como dijimos, construyendo una nueva identidad que no es más que la anterior, con nuevas ganas de hacer las cosas y tratar de hacerlas mejor. Intentaremos dar un vistazo rápido y una puesta a punto de la guerra que está, o el operativo militar, o como queramos llamarle, que está llevando adelante Rusia en territorio ucraniano. Para eso, hoy como un auxiliar, pero normalmente ya este año lo van a ver como un coautor de este programa, le damos la bienvenida a Ricardo Barbosa, capitán de navío retirado, bla, 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 porque el bla, 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 eso son 20 páginas de currículums, así que los vamos a dejar por ahí, Ricardo. Bienvenido a la tarde de la Hora Global. Este año sí va a ser tu casa, no te preocupes, vamos a encarar muchas cosas en común. Bueno, buenas tardes, Gustavo, buenas tardes, Oscar, y todos los que están apoyando desde atrás del vidrio. Buenas tardes, audiencia. Y bueno, como vos lo dijiste, esperemos arrancar con un buen 2024 de análisis, que lamentablemente van a ser análisis de cosas complicadas, que vamos a tratar de traducirlas en hacerlas sencillas y tratar de borrar esa sensación que tenemos de repente, como yo digo, en Uruguay, Uruguayalandia, de que somos el ombligo del mundo y formamos parte del mundo, y un montón de cosas que suceden en el mundo sin darnos cuenta de repente nos están afectando, y no vamos a cambiar el mundo, pero saber qué sucede por lo menos nos da la posibilidad de entender y poder razonar y tomar decisiones con el entendimiento de los acontecimientos que se van dando. Yo lo digo mucho menos elegantemente que tú, Ricardo, porque no tengo tu trayectoria académica. Antes que entremos en el 5.º minuto del programa, ya quiero adelantar esa frase que le dije en algún momento a mis hijas, porque me preguntaba por qué yo ya en la 6ª década estaba ingresando en una facultad a estudiar estas cosas, y les decía una frase que es un poquito lo que dijiste tú, con otras palabras, que además es la intención del programa, que eso quede claro cada programa, cada minuto de este programa. En particular, mi persona, perdón que hable a título personal, pero lo quiero referenciar en cuanto al programa. Yo me metí en estos temas, en estos estudios, en estos nuevos saberes y nuevas comprensiones, porque quería entender cómo funcionaba el mundo. Y la idea de la Hora Global es que la gente entienda cómo funciona el mundo. Más allá de que, como tú dijiste, podemos no arreglar nada, podemos simplemente ser espectadores del apocalipsis, no lo sabemos, pero bueno, sabemos, no podemos caer en el pecado, lo que está sucediendo, ese es el tema. Pero no podemos caer en el pecado original, como dicen algunos, de pelearnos con los hechos. Los hechos son los hechos. Si después cada uno le quiere dar la interpretación que quiera, llevarlo a donde quiera, hagan lo que quieran, pero las cosas suceden y normalmente hay una explicación
racional, entendible, aunque no compartamos los objetivos o los valores que dan motivo al evento en sí. Pero es importante entenderlo para saber después cómo va a seguir o cómo podría seguir. Ahí es muy interesante eso que decís, porque hay una frase, ahí sí nos va a ayudar un periodista, que un periodista dijo, que es un referente de periodismo a nivel mundial. Lo voy a dejar el nombre hoy un poco en la incógnita en este momento, porque esa frase también es adjudicada a otra persona. Y él decía que, no hay, sobre un hecho, puede haber distintas interpretaciones. No puede haber dos versiones de un mismo hecho, porque el hecho es el hecho. Lo que yo puedo hacer es interpretar, pero lo que pasó, pasó. No puedo decir que pasó otra cosa. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta eso, y lo que tú también dijiste recién en que uno justifique o no justifique, también es una un debate o un coloquio que tengo con conocidos que normalmente me interrogan, y a vos te debe pasar lo mismo todos los días, sobre esta guerra en particular, porque es una guerra muy paradigmática, está mezclado aspectos ideológicos, históricos, geopolíticos, hay potencias como protagonistas, tiene todos los aderezos, viste, para hacer algo muy interesante para estudiar. Y me preguntan, bueno, ¿quién tiene razón? ¿Qué querés que pase? Lo que pasa es que esa es otra discusión. Entonces yo ahí armo dos frases, un poco improvisadamente digo, yo soy occidental, yo pertenezco a la civilización occidental. Yo creo que mi civilización es la que tiene determinados valores que a mí, por lo menos, me hacen seguir vivo, me convencen de que esto está bien, me parece que hay un futuro. Creo que estoy, humildemente, en el lado correcto de la historia. Puede ser algo soberbio, pero es mi forma de verlo. Claro, pero vamos a definirlo. Ahora, libertad de expresión, libertad de las personas, sistema democrático, todo perfectible, posibilidad de la gente de emitir su opinión, reunirse, respeto por las personas, respeto por la vida, respeto por un sistema, respeto por las instituciones y respeto por las normas que establecen las distintas sociedades. Claro. Lo que pasa es que en ese entorno, cuando hablamos de la guerra, en realidad cambiamos de tema, porque las guerras no las ganan quienes tienen razón, las ganan quienes las ganan. Muchas veces, si una civilización es completa en su forma de hacer las cosas, y es más inteligente y tiene algunas virtudes que otras no tienen, hace que se ponga en una posición en cuanto a sus herramientas para utilizar, donde también pueda ganar guerras, y eso le permita seguir sobreviviendo como civilización. Claro. Es decir, si yo tengo una gran civilización semi-indefensa o que voy a pelear con palos contra tanques, obviamente esa civilización va a tener poco vuelo por más buena que sea. Vamos a ponernos un poco filosóficos. Ahora vieron que están los Oscar, que parece que va a ganar la película de la bomba atómica. A su vez en las plataformas está la vida de Einstein, que no participa en la bomba atómica, pero sin duda es un elemento principal. Y él, una de las cosas que decía después de haberse ido a Alemania, a Inglaterra y después a Estados Unidos, él decía que una institución organizada fuerte, la única forma de detenerla era con otra institución organizada fuerte. Entonces, si vas a la definición de poder dentro del realismo, es que el otro haga lo que yo quiero que haga. Y para eso necesitas poder. Y ahí empezás. ¿Qué sería la definición de poder y cuáles serían sus elementos? Pero en esta guerra que nosotros vamos a hablar o nos vamos a poner al día, dos cosas que en estos 2 años ha pasado y la gente... 3 cosas. Cuando fue el primer año hubo programas, hubo todo. Cuando fue el segundo, y alguna pregunta. Ya cuando arrancamos el tercero, ya ni siquiera 2 minutos, a no ser acá en este programa. Punto 1. Punto 2. Ya nadie analiza mapas. No, nada. Pero lo que ha sido dejado de lado basado en esa visión que vos planteás de intereses, de poder, de ganancia, de influencia, que este quiere esto, que este quiere esto, ha sido dejado de lado, para mí lo principal, que son las sociedades, en este caso la sociedad ucraniana, que como otras sociedades de países que estuvieron bajo la égida de la Unión Soviética, los dejan de lado y no les preguntan qué modelo de sociedad quieren.
Entonces, para mí hay una lucha del modelo de sociedad. Porque si vos implantás tu modelo que a vos te gusta, el modelo democrático que pasa por la elección de autoridades y de, como dicen los gringos, la accountability, o sea, rendir cuenta, la transparencia y todo eso, el modelo que se quiere imponer en ese lugar, a otras personas o jerarcas no les sirve ese modelo. ¿Por qué? Porque no pueden poner a sus amigos. Y lo tercero, que lo venía pensando desde hace unos días, y más por una serie de eventos que después la vamos a hablar, apuesto, y ahí siempre corro el riesgo, apuesto desde el día que empezó la guerra hasta el día de hoy, si algún dirigente europeo de la Unión Europea o la OTAN dijo que apoyan a Ucrania para que gane la guerra. Todos dicen que apoyan a Ucrania para que se pueda defender, para que pueda enfrentar al ejército ruso. Ninguno dice que es para ganar. Entonces ahí tenés ese problema que nosotros le hemos hablado ya en otros programas. Sí. Y como dicen, a las pruebas me remito, que una de las cosas son las predicciones que habíamos hecho de lo que podía pasar a futuro, prácticamente desde la ocupación de Crimea para acá. Europa y la va llevando y la va acomodando. La otra vez escribí un artículo, me llamaron por la radio por el tema de Macron, que decía poner soldados de la OTAN. Yo decía, el problema es que la diplomacia tiene el idioma francés, sin ser ofensivo con la lengua francesa. Y el problema de la lengua francesa es que como te digo una cosa, te digo la otra. Entonces Europa se manejó en eso y hoy, que después lo vamos a hablar, está en esa situación. Todos dicen de ayudar a Ucrania. Ninguno dice, vamos a poner equipamiento, armamento para que gane la guerra. Claro. Si Felipe Penades, a quien no mencionamos hoy, pero que también obviamente nos está haciendo magia ahí detrás. El rey de la gráfica. El rey de la gráfica, mirá, ya pusimos un... Hiciste un amigo, Ricardo, el rey de la gráfica. Bien, Felipe. No es príncipe, pues no estaría subordinado. Vamos de aquí hasta la próxima tanda a atacar las primeros 4 imágenes. La primera de ellas nos muestra las fases de la guerra en Ucrania. Ahí tenemos un mapa donde tenemos esa especie de territorio, esa especie de... Qué buen mapa, porque viste que, perdón amigos que me voy un poco por las ramas, desde que se impuso Google Maps o Google Earth, perdimos los mapas hidrográficos con los ríos claramente delineados en ellos. Y en este caso, en el caso de Ucrania, el Dnieper es un río fundamental desde el punto de vista geopolítico. Parte en dos, claro, más en el libro. Ahora está bien este mapa que lo traiga a colación. El orden mundial, para los que nos están escuchando, lo pueden encontrar por internet. Tiene infografía con mapas como le gustan a Gustavo, impresionante. Y el Dnieper divide en dos a Ucrania, la que era prorrusa y proeuropea. Ese mapa, para los que nos están escuchando, tiene 4 colores: celeste, un azul un poco más oscuro, un rojito más clarito y un rojo más fuerte, que han sido las etapas de la guerra. Y hoy nos encontramos sobre el frente oriental, con zonas rojas como es Donetsk, como es Crimea, y zonas rosaditas que podrían estar en disputa, y la recuperación que recordamos que tuvo Ucrania ya por septiembre del primer año del 22, cuando agarra un ejército ruso complicado, porque el paseo que iba a ser una semana y los desfiles que iba a haber en Kiev no se lograron, y hay una gran avanzada ucraniana con poco equipamiento que recuperan Kharkov y alguna zona más. Eso al principio, digamos. A 22, estamos hablando de septiembre del 22. No estás hablando de la fallida contraofensiva. No, eso viene para el 23. Eso para mí no existió, pero está. Una cosa, a ver, como siempre digo, una cosa son los titulares y otra cosa... Fue golpear la puerta y está. Claro, pero... No le abrieron la puerta. Discúlpame, para el militar, el que domina el tema, lo veía difícil. ¿Sabes por qué? Ejemplo sencillo. Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial demoraba 12 semanas en preparar un soldado, los británicos 20. Vos, para preparar un batallón de tanques, 34 tanques, para que operen en conjunto, necesitas más de un año. Y acá tenían 2 meses. Y con cada vez menos soldados. Que además, menos soldados con experiencia y gente además nueva. Se empezó a hablar ahora de que eso estaba pasando. Vamos al segundo, Felipe, si es posible, porque quiero ser prolijo con Oscar, que después me pueda controlar las tandas. Esto es más o menos... No, está más actualizado, digamos. Ahí tenés 900 kilómetros de frente. Sí, ¿qué pasa? Para los escuchas, estamos viendo un mapita que es la parte que está ocupada por Rusia.
Cuando en el 22 el frente de batalla eran 1.100 kilómetros. Cuando viene el general Surovikin, aquel gordo pelado que ruso, que después estuvo con Wagner y lo echaron, ante los problemas él decide replegarse y consolidar lo que tenía para aprovechar las fronteras naturales como era el río Dnieper, y ahí lo que ustedes están... Y ahí empezaron las fortalezas defensivas, los minados, todo eso, claro. ¿no? Entonces, en la línea azul, que es el 55% del frente, se apoya en el río Dnieper, entonces ya hay una protección natural. El 20% es la línea reforzada desde el 2014. Y el 25% que se ven rosaditos fue donde se dieron las batallas, porque es la zona que no se llegó a fortificar ni por un lado ni por el otro. Y es donde Ucrania quiere romper el frente. Donde quiso romper y avanzó en realidad 8 kilómetros. Perfecto, vamos a la tercera porque después nos vamos a estacionar en alguna que da algunos aspectos interesantes. Estos son las bajas desde el inicio de la guerra. Estas bajas... la gente también ha perdido un poco de noción de esto, Ricardo. Es decir, ahí estamos diciendo que Ucrania perdió casi 400.000 soldados, 383.000 soldados, según muertos Rusia. o heridos, según Rusia. Claro, según Estados Unidos, la mitad o menos de la mitad. Claro. El presidente Zelensky hace poco dijo 35.000, nadie le creyó. ¿Tú le crees? No. O sea, creo más los números americanos, que son 70.000 muertos, para que la gente tenga una idea de esto, del Estadio Centenario lleno. Perfecto. Una pregunta te voy a hacer muchas preguntas de civil a alguien que es militar. Sí. Está mirada o está categorizada, no sé si es cierto, más que como una guerra de trincheras y de posición que como una guerra de avances rápidos, debería tener una cadencia lenta de muertos, o Sí. no tiene nada que ver. No, tiene que ver, pero vos tenés que adaptarte a la época. Lo que está sucediendo ahora, el 80% de los muertos es por artillería. Ajá. Al grado que el uso de los drones, que es en Ucrania se calcula que ya se usaron más de 2 millones de drones, entre los comerciales y los grandes, y se calcula que se van a usar este año 1,5 millones más entre los dos bandos. Claro. En las trincheras lo que pasaba, venía un dron, largaba un químico para hacerlo salir y después venía el ataque de artillería. Perfecto, pero aquellos enfrentamientos y matanzas cuerpo a cuerpo o avances de tanques que eliminaron un montón de gente, eso en esta guerra no se ve. Lo que pasa es que movés un tanque y hoy el dron ya te lo identifica. Correcto, Es y muy alguien complicado. desde algo que lleva en el hombro te lo puede eliminar. Es muy complicado. Perfecto, y perdón, disculpa Felipe, volvemos al mismo. En cuanto a Rusia, se habla también de 372.000, según Ucrania, o no entendí bien. No, ahí según las bajas rusas, cuando hablamos de baja hablamos de muertos y heridos. Correcto, sí. Entonces, Rusia tendría 372. ¿Está bien? 372, sí, según Ucrania. Según Y Ucrania. 150.000 muertos. Los números no hablan de unos 80.000 o 90.000 muertos, pueden llegar a 100.000 en los rusos. Lo que pasa es que el tema de los rusos es una lógica que es parte de su esencia y su cultura, que es no el desprecio, pero el uso de la vida humana como parte del factor para poder conquistar. Y si tienen que morir, a ver, en Bakhmut murieron 50.000, 60.000. Es que además solo en ese lugar. Es que además la participación rusa en guerras de gran porte ha sido así, matanzas permanentes. Afganistán, Chechenia, Segunda Guerra Mundial, todas las guerras. Avances en base a cientos de miles de muertos. Claro, entonces hoy podríamos decir, y bueno, Ucrania debe tener casi 60.000 muertos y Rusia debe tener alrededor de 100.000. Correcto. Es lo que la sumatoria y la resta de todos los que opinan. Sin profundizar para seguir surfeando esto, porque me interesa llegar al otro, pero sin profundizar, paréntesis, a pesar de esos muertos, tú seguís pensando que hay una asimetría enorme en poderío militar entre ambos. Entre ambos, ojo, estoy hablando a ver si lo digo bien, entre el poderío militar ruso y el poderío militar que pone la OTAN en territorio ucraniano. El que tiene la OTAN, el que pone en territorio ucraniano, claro, y se utiliza. Claro. Porque eso es lo que está apareciendo y que está luchando entre sí. Rusia tiene la masa porque... Soné, te pusiste a profundizar. No, profundizar no. Porque si bien Europa, cuando cae el muro,
termina la lógica de Guerra Fría, bajan las producciones, bajan las inversiones en todo el tema de armamentos. Rusia siguió con esa lógica, siguió produciendo para vender porque era barato, para abastecerse. Cuando en el 90 acá vino el equipamiento de Alemania Oriental, que era soviético, Sí. nosotros recibimos camiones con 300 metros recorridos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un camión para andar, un camión de reserva y un camión para el combate. Entonces estamos hablando que si había un ejército de 1 millón de personas que se iba a mover, tenían equipamiento para 3 millones de personas. Sí, claro, está bien. Y eso está todavía. Es una potencia militar, ¿no? Pero con una lógica de la masa industrial que lo hemos hablado acá, Sí. que es una lógica de la década del 70. Sí, sí. Entonces, yo produzco mucho barato. Perfecto. Un M1 Abrams vale $1,5 millones. Sí, sí. Un T-72 vale $500,000. Los dos son un tanque. Los dos lo tengo que destruir. Todo eso que me estás diciendo coincide mucho con lo que me dijeron sobre los aviones. Los Claro. MiGs, por ejemplo. Sí, Son simples, Sí. son baratos, sí. muchos de ellos no se reparan, No. pero también tiene un agregado muy interesante. La formación del piloto es mucho más corta. Claro, porque es muy... En Naciones Unidas contrataba mucho material de vuelo soviético, ex soviético, ruso y ucraniano, porque aparte sobraba, ¿no? Pero la diferencia que tenía un Hércules occidental con un Antonov ruso, los dos llevaban lo mismo, pero el Antonov ruso en el medio de la nada, vos la abrías, la atabas con alambre y el loco arrancaba, lo que consumía combustible como una bestia. Pero eso sobra. Pero eso, claro, el Hércules consumía menos combustible, tenía más kilómetros, podía rodar. Las cubiertas de los camiones cuando vinieron acá eran cubiertas de caucho natural. Duraban 4 veces menos que la de sintético, pero eran más baratas, porque vos las rompés. Que eso aprendí con un sudafricano en Haití, me decía, bueno, compres cubiertas buenas, si acá las piedras te la parten al medio, comprá algo para rodar. Y tiene razón, y así funcionaba el ejército ruso. Entonces, fíjate, un número hace poco hablan 104 aviones tripulados que perdieron hasta ahora, 135 helicópteros, aeronaves no tripuladas 314, tanques 2.754, vehículos blindados 5.140, artillería 1.635, camiones utilitarios 3.123, 24 barcos y un submarino. Pese a eso, el ejército ruso es de 1 millón de efectivos disponibles, 300.000 funcionando y tienen ese equipamiento todavía. Todavía siguen teniendo las reservas y la lógica de lo que se llama la parte industrial, que cuando está en situación de guerra produce de otra manera. Alemania empieza a producir en situación de guerra en el 43 y ahí los números se disparan. Claro, sí, Rusia está en produce en situación de guerra desde el 2000. Desde la economía, te digo, la crisis del 29 en realidad tuvo una salida a nivel de empleo y de desempleo con el despertar de la industria armamentista Claro. norteamericana, apoyando a los ingleses cuando Hitler empezaba a intentar invadir. Y después a los rusos. Claro, Cuando Rusia ingresó, se dio vuelta, digamos, por alguna Claro, manera. adelantándonos un poco. Hoy Occidente no tiene esa lógica. Estados Unidos, cuando empieza la guerra con el ataque de Japón, pasaba a fabricar un barco de 110 metros de largo que pesaba 3.000 toneladas, 3 millones de kilos, uno por día. Tanques, los que vimos en las películas, sacaba 30 por mes. Aviones llegó a producir 10.000 aviones de combate. Claro. Esa lógica de producir y de trabajar recién va a empezar a levantar un poco, no este año, sino en el 2025. Entonces, que ya nos vamos adelantando, en el 2025 de repente podemos ver entregas de munición no 300.000 como fue este año pasado, de 300.000 tiros de 155 que habían prometido 1 millón, Sí. pueden pasar a 2 millones de entregas. Pero ojo, si hay una decisión política. Siempre, Y sabemos que puede no haber una decisión política. hoy ya la hay. Hoy ya la hay. Lo dejamos dejamos ahí. para- Está sí. bueno, está muy lindo. Me gustó tu mirada. Bien, nos vamos al siguiente, Felipe, si está por allí todavía. El 4. Es probable que mantenga una ventaja en el fuego de artillería durante el transcurso del año y más allá. Rusia también seguirá regenerando su poder de combate, reclutando más de 10.000 soldados por mes. Este es un informe Sí, dentro del Pentágono, dentro de las organizaciones de los think tank militares,
y es uno de los elementos que planteaba para el 2024. O sea, la capacidad de reponer gente, estamos hablando que en 7 meses pone lo mismo que Ucrania tiene adelante. Nuevo. Correcto. Ok, muy bien. Por sí o por no, Rusia inició la operación militar intentando tomar Ucrania. No. No, Tomar el poder político, y si caía el poder político se hacía de Ucrania. claro. O sea que Rusia en realidad no está enfrentándose a la guerra que había previsto. Eso se da cuenta en septiembre del 22, cuando tiene que replegarse de que lo que había... Dicen que Surovikin, el gordo pelado, que es el carnicero de Siria, para que la gente ubique, De Siria, sí. el loco era un animal en todo, Sí, sí. pero era leal y era un animal para decir las cosas. Ahí dicen que recién Putin se dio cuenta realmente el problema militar que tenía. Y ahí acepta hacer la movilización que no lo había querido hacer, Sí. que era necesaria ya desde el principio para reponer gente, y decide replegar la gente y plantarse en la tierra, que es hacer las fortificaciones. Perfecto. Amigos, nos vamos a un pequeño corte, 2 minutos, estamos aquí. No se vayan, los seguimos esperando. Nosotros no nos iremos porque sabemos que ustedes están allí. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, como en cada programa de Radio Mundo, en la mañana o en la tarde. También acá sucede en La Hora Global, charlando en las tandas sobre los mismos temas sobre los que estamos hablando al aire, y aportando alguna impronta personal. Estábamos en la situación de esta guerra, por la cual queremos ir rápido, aunque no estamos logrando ir muy rápido porque estamos dando algunos conceptos que me parecen muy valiosos. Me interesa mucho esta imagen, la número 5, porque hace referencia a algo de lo que nosotros, Ricardo, hablamos aquí en su momento. A ver si... ¿qué dice acá? Drivers Y situación en la guerra de Ucrania. en Ucrania. Ahí está. Perfecto. Lo que vamos a ver ahora, para los escuchas que no están viendo el programa, nosotros, y acá tenemos que sacar bandera, y nosotros somos hinchas de nosotros. Obviamente. Por marzo o por abril hubo varios programas que se habló sobre la posibilidad de la ofensiva, las posibilidades, y dentro de eso se traje información de 4 posibles escenarios, donde los escenarios lo que son es recopilación de información, y en base a lo que hace el actor es cómo va evolucionando. Y ahí había escenarios desde máxima, que a Ucrania le fuera muy bien en la ofensiva, a que fuera un fracaso total. De esta, lo que quedó fue la posición intermedia, que el respaldo aliado a Ucrania fue moderado. O sea, si bien se le dio, pero no se le dio un montón de cosas que pedían para poder hacer esa ofensiva. La capacidad militar de Ucrania en ese momento fue media. La capacidad militar de Rusia también fue media, porque fue a la defensiva. La reconquista de territorios ocupados por Rusia fueron 8 kilómetros cuadrados. Una vez lo dijimos acá. Se recordaba la ofensiva del Somme, donde murieron más de 1 millón de personas en 1916. Y el avance había sido 8 kilómetros cuadrados en todo el frente occidental de la Primera Guerra. Después, ¿cómo fue la intensidad gris regional? O sea, las operaciones no convencionales fue moderada. La cohesión política interna en Rusia fue disfuncional. ¿Por qué esto? Que algunos me pueden decir que estoy equivocado. Esto fue porque después de lo de Wagner tuvimos aquella marcha heroica hacia Moscú, sí, con todo el problema que generó de inestabilidad dentro de Rusia, de esa discusión de quién mandaba, que obviamente la arreglaron como la arreglan con uno eliminado, que fue el accidente. Sí, una de las opciones que yo había manejado en aquel momento es ¿qué puede ser la solución con Wagner, sin Wagner? Digo, no, la solución puede ser un Wagner sin Prigozhin. Claro. O sea, el Ministerio de Defensa se hace cargo de Wagner. Y volvieron a lo que hacían bien. Lo nacionalizamos. Claro, ahí va. En vez de ser privado, los nacionalizamos, claro, y los mandamos a hacer lo bien que hacían, que es meterse en África y recaudar mucha plata protegiendo. Y lo siguen haciendo. Claro, volvieron a sus raíces. Y después, las negociaciones con concesiones significativas, quedó una posibilidad ahí de Ucrania, pero yo soy...
siempre pienso que es muy difícil la negociación porque cada vez hay más muertos, es territorio de su propio país, y a veces a la gente le digo, pónganse en el ejemplo Rivera y Artigas, que tienen una influencia de Brasil, que hablan muchos portuñol. Imagínense de que hay tanta influencia que en un momento avanza el ejército brasilero, ocupa Rivera y Artigas. ¿Cuántos quieren negociar un acuerdo de paz perdiendo Rivera y Artigas? Es la misma situación. Entonces, claro, la veo muy difícil. Y vuelvo al comentario que tuvimos al principio. El apoyo europeo no es para que gane la guerra, es para que se sostenga. Hace poco, en estos días, hubo esas cosas que algunos dicen que fue provocado, otros que no, otros de inteligencia artificial. Como nosotros acá siempre hacemos, evaluamos las consecuencias de los hechos, claro, y no quien genera los hechos, con la pinchada de teléfono del jefe de la Fuerza Aérea Alemana, que estaba en Singapur, habla para Alemania, teóricamente los rusos pinchan la conversación, 38 minutos de conversación, y ahí habla de la entrega de los famosos misiles Taurus, que son misiles de largo alcance, que les iban a dar 100, pero que se los iban a dar ahí medio en cuentagotas porque no querían que afectaran tanto el transcurso de la guerra como que... Estamos hablando de que Alemania le está entregando a Ucrania misiles de largo alcance que podrían... Todavía no entregó. Bueno, pero estamos hablando de eso, que podrían, estoy incondicional, sí, fácilmente llevar la guerra a territorio ruso incluso, por su alcance. Sí, sí. En la prensa dicen 500 kilómetros. En realidad no se sabe la distancia porque fueron probados en polígonos de tiro en Sudáfrica, sí, hace tiempo. Se calcula que tienen más de 500 kilómetros y no en línea recta. Claro, esa potencialidad es la que pone nervioso a Moscú. Claro, porque tiene una cabeza explosiva de 500 kilos. Es una buena carga para hacer bastante daño. Y el gran problema de Alemania es que Alemania tiene planificación estratégica a largo plazo, cosa que no tenemos acá. Y estos son los misiles que Alemania va a utilizar en su defensa hasta el 2050. Y el gran miedo es que caiga uno y no se destruya, como pasó con uno de Corea del Norte, que le encontraron al de Corea del Norte... Rápidamente es capturado, desarmado, analizado y copiado. El de Corea del Norte tenía 78% de electrónica occidental, 14% de electrónica asiática y el resto de norcoreana. O sea, el misil lo había armado Occidente. Claro. Entonces, Alemania está con esa reticencia y no sé si es verdad o no es verdad, pero prendió fuego a Alemania, a Francia e Inglaterra, diciendo que hay gente de sus servicios operando, y contó cómo trasladan los misiles para que los rusos no lo detecten. Lo gracioso es que hablaban de que un Audi Q5 llevaba en parte los misiles y iban de turista con el misil adentro desarmado y lo llevaban para ahí. Sí, sí, anecdótico. Sí, sí. Vamos a la siguiente, ahora sí, a la número 6, donde ahí teníamos hipótesis de conflicto que manejamos en aquel momento. Exacto. Prolongación de conflicto favorable a Rusia o hacia la derecha, y tenemos victoria de Ucrania, dos ramas grandes, podríamos decirlo así. Ahí está. Esto, que es de la Universidad de Granada, que tiene unos podcasts muy interesantes, Global Strategic, muy, muy interesante, es el análisis de la ofensiva ucraniana primavera-verano 2023, y pasaba, como les decía, desde que ganaran hasta que perdieran los ucranianos. El camino que se siguió, para el que vea por YouTube esto, es el de la izquierda, dice avance reducido y transición a la guerra de baja intensidad. Después, agotamiento y congelamiento del conflicto, escalada en zona gris regional. Deterioro de Ucrania, Rusia reactiva el conflicto, que lo está pasando ahora con los ataques y la contraofensiva. Y la prolongación del conflicto es favorable a Rusia por todo lo que estuvimos hablando de esa masa y esa capacidad que sigue teniendo. Ok, el tiempo favorece a Rusia. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la próxima. Sí, pero debemos quedarnos con esa frase, porque hoy, mañana, pasado, todos seguiremos hablando de esta guerra, seguirá habiendo titulares y empezará, bueno, nunca dejó de estar el famoso relato. Ha sido una guerra de relatos esta. También. Muy, muy intensa. Sí, porque los medios, hoy por hoy, con cada persona que tiene un celular en la mano, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Por el modelo que a vos te gusta. El modelo occidental democrático hace que la ciudadanía cuestione a sus líderes.
Entonces, la jugada de Rusia, que es un gobierno autoritario, apoyados por gobiernos autoritarios como Corea del Norte, China e Irán, la guerra no se define en el terreno, sino que se define lo que se llama el actor estratégico o el centro de gravedad estratégica, que puede estar en el lugar de combate o puede estar por fuera. Rusia identificó claramente que está afuera, está en las sociedades que apoyan a Ucrania. Entonces, si yo genero una guerra larga, con malos resultados, con inversiones de dinero que la gente podría decir, ¿por qué ayudamos a Ucrania y no me ayudan a mí? Podría lograr el parate que vimos del aprovisionamiento de munición y más que nada Estados Unidos, que aporta casi el 50%, en una discusión muy menor política de te apoyo los desembolsos de armas si me apoyas para controlar los inmigrantes en la frontera. Claro. Terminamos en una discusión de política interna. Entonces, Moscú sigue, a través de los medios, de las prensas, de todo lo que ustedes quieran que sea, como dicen, la media, influenciar para que la sociedad, que es el sostén de los estados, presionen a sus estados para lograr eso. ¿Cómo lo podemos ver? Los estados occidentales, desde la Segunda Guerra Mundial, tienen una visión, y los estados que son hoy integrantes de la Unión Europea, que pertenecieron a la Unión Soviética, tienen otra visión. Entonces, lo que están llevando la pelea en esa discusión es Polonia, República Checa. Por eso te decía de que ahora el primer ministro checo y el presidente checo, en unas reuniones que hubo en París hace poco, ya consiguieron casi 800.000 tiros de munición de 155, que es entre 500.000 de 155 y 300.000 de 122, que son los cohetes. La idea es entregarlo en las próximas semanas. Borrell, el jefe de la Unión Europea para la parte de relaciones exteriores, ya consiguió $1.500 millones, porque $1.500 millones sale mover la munición, porque cada munición, que es un tiro sin GPS, el más sencillo, sale alrededor de $2.000 el tiro. Las guerras son caras. Históricamente son caras, y cuanto más tecnificadas, más caras son. Entonces, los países Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia por la guerra, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Bulgaria, Rumania, tienen una visión del problema mucho más encarnada que el resto de los países. Porque siempre la pregunta que uno se hacía era, ¿qué va a hacer la sociedad europea que viene ya de 2-3 generaciones sin guerras? Claro. Y cayó la Unión Soviética y menos probabilidades de guerra. Llegó a lo que pasó hoy, que prácticamente la estructura militar de la Unión Europea no da abasto para sostener una guerra. Cuando Francia e Italia atacaron Libia, que fue la muerte de Gaddafi, se quedaron sin misiles, le tuvieron que pedir a Estados Unidos. Francia e Italia se quedaron sin misiles con un país que era de medio pelo. Entonces, ¿cómo vos te imaginás una guerra convencional? El tema es que el paradigma era que no iba a haber más guerras convencionales. Hasta que vino esta. Seguimos, Felipe, con la siguiente, porque ya me estoy anotando algunos temas para provocarte en el tercer bloque. Te voy a criticar algo de lo que dijiste. Me gustó. La guerra beneficia más a Putin que a Zelensky. Otra vez nos sacamos la bandera porque esto lo publicamos como por julio. Sí. La guerra en el sentido de una guerra viva, ¿no? Sí, el mantenimiento de la guerra en funcionamiento. Desproporción de personal a favor de Rusia. La guerra de desgaste no favorece a Ucrania. Podríamos decirlo en un lenguaje muy poco académico, Ucrania tiene mucho menos que desgastar, por lo tanto se va a agotar antes en una guerra de desgaste. La economía de otros países puede reacomodarse a favor de Rusia con el tiempo. Bueno, yo escribí una editorial sobre esto, que decía, Rusia no se puede mudar, digan lo que digan ahora, recuerden este editorial, porque dentro de 10 años estamos viendo quizás a los gasoductos volver a funcionar. Pero eso no hay duda. Para muchos parece que sí, Ricardo, pero entonces a mí me pareció necesario escribirlo porque estamos perdiendo de vista la perspectiva de la historia.
no el minuto, no la foto, la perspectiva los intereses de de la los historia. estados no son columnas pétreas que no se mueven. El típico ejemplo que siempre menciono, nadie duda el enfrentamiento que tuvo Vietnam con Estados Unidos. 1 millón de muertos por el lado vietnamita, 56.000 estadounidenses y casi 100.000 heridos. Tienen TLC de la época de Clinton y de la época de Obama tienen un acuerdo de armas. El que provee de armas a Vietnam es Estados Unidos, porque Vietnam tiene, en los intereses actuales, tiene una economía como la China de libre mercado, con un gobierno único centralizado en un partido, pero tiene una amenaza que es China. Y este lo tengo al lado. ¿El otro me va a ayudar? Sí, me ayuda. Y bueno, está, formó parte del pasado. El enemigo de tu enemigo es mi amigo. Claro, pero es como si alguien dudara de la alianza que hay entre Gran Bretaña y Estados Unidos desde que terminó la guerra en 1812 para adelante. No, eso es algo que, o sea, a ver, con menos edad yo, no voy a adelantar la edad, pero tampoco era tan chico, me reía mucho cuando, me reían, no quiero tampoco que se tome mal la frase, digo, no es que yo me estuviera burlando, pero me parecía incongruente que, por ejemplo, en la operación sobre las Malvinas, se pensaba que Estados Unidos no le fuera a brindar a Gran Bretaña el servicio de satélites para la geolocalización de la armada que iba rumbo a las Malvinas, es decir, todo el sistema de radares, toda la construcción de ese espacio, de esa zona de intervención británica, que se terminó llamando de exclusión. O sea, era algo impensado. Capaz que lo impensado hubiera sido de que Rusia le iba a dar información a la Junta Militar Argentina, de que Libia le iba a mandar un avión lleno de armamento, claro, y que Cuba estuvo a punto de sacar un barco lleno de armamento que no lo sacaron pues no sabían cómo aplicarlo. Entonces hay alineaciones que en el caso de Estados Unidos y Reino Unido todavía tiene un hilo conductor histórico. Pero hoy una alineación ruso-china, por ejemplo, es una alineación que puede de repente, a largo plazo, a mediano plazo, quizás resquebrajarse. Yo no digo que no podemos hacer futurismo ni tener una bola de cristal, pero es cierto que la gente debe entender que lo que plantea Biden de que iba a hablar con China para que de alguna forma meter una cuña entre Rusia y China, la gente tiene que entender que las potencias, sobre todo, tienen una visión del mundo según el lugar que están ocupando ellos y los intereses que tienen ellos. Entonces a veces tú construís alianzas con alguien que es igual, pero a veces construís alianzas porque los dos somos muy distintos que otro. Claro. Y es lo que pasa con Occidente cuando, como tú dijiste, quiso empezar a hacer una exportación masiva de su modelo. Empezó a ubicar gente del otro lado de la calle. Entonces terminamos, como digo yo a veces, sancionando y creando clubes de sancionados cuando sancionamos. Sí. Entonces, ese error histórico para mí explica que hay cosas que no se pueden esperar del otro lado. Quizás algunas sí, pero hoy China está en su zona de confort. Sí. Para bien o para mal, está en su zona de confort. Tiene problemas como todos, pero está en su zona de confort. Los gobernantes de cualquier país son elegidos por las sociedades de ese país, para que dirijan ese país, no para que dirijan el mundo. Claro. Entonces, cuando a veces se plantean... Perdón, aún en los que no tienen elecciones, ¿hay un sistema oculto de elección o hay un sistema de selección natural? Lo que quieran. ¿Hay un Eligen sistema a de alguien. selección política? Sí, eligen a alguien para que gobierne su estado y que sea más fuerte su estado que el resto de los estados para que estén en mejores condiciones de lograr beneficios. Esos son los intereses. Pero esos gobernantes no gobiernan el mundo. Entonces, cuando a veces se plantea, no, pero tendría que hacer esto, pero vamos a ponerlo el caso ahora de las elecciones de Estados Unidos. Los que van a votar a Trump, lo votan a Trump para dirigir a Estados Unidos y no le importa que pasa del río Bravo para abajo. Encárgate tú porque para eso te voté. Amigos, 2 minutos más, nos vamos a otro descansito y viene el último tramo donde te voy a provocar con algunas cosas, tratar de contradecirte en otras y hacerte alguna pregunta que yo creo que es difícil, pero obviamente te vas a reír un poco, pero bueno, yo voy a intentar parecer inteligente. Muchísimas gracias, ya volvemos amigos, en 2 minutos estamos aquí. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Aprovechar. Buenas tardes amigos, seguimos charlando en la tanda, como corresponde a cualquier conductor de los programas de Radio Mundo. Ricardo, para redondear el programa de hoy, hemos visto
que Rusia avanzó, que esto está estancado, que el largo plazo favorece a Rusia, también favorece a Putin, vamos a decir las cosas como son. Vamos a ver que un apoyo moderado de Europa que en realidad no puso toda la carne en el asador, quizás porque no tenía carne. Mucha gente dice que lo que se hizo fue vaciar stock y nunca llegó ni va a llegar a Ucrania lo verdaderamente de última generación. No quiero profundizar en eso, pero hay gente que dice eso. No, es entre a los ucranianos les da la sensación de que fue poco y que no era lo que querían. Entre lo que no tenían, porque del 90 para adelante habían desinflado toda la parte logística militar, claro, y no quieren. Porque la pregunta es, ¿por qué ahora sí F-16 y al principio no? Entonces, este 2024 vamos a prendernos fuego, como ya tenemos la tradición de hacerlo acá cuando dije que no iba a haber guerra, pese a que tenía la fecha de la invasión. Este 2024 muy estático, con intenciones de Rusia de tratar de quebrar la línea, pero va a ser muy estático, porque si le costó a uno, le cuesta al otro. 2025 la industria militar occidental va a empezar a producir más, entonces ahí vamos a ver otro nivel de abastecimientos. Y para ir cerrando, si comparamos con lo que fue la guerra de Irán-Irak en población de uno y del otro, podríamos decir de que esta guerra por lo menos tiene recursos humanos como para 6 años, mínimo. Sí, pero si esa industria militar de Estados Unidos empieza a ser protagonista, estamos en una situación donde a Putin entonces le conviene acelerar, no congelar. Claro, pero es una expresión de deseo. Esto es lo mismo que el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, que usó modelos matemáticos, usó los manuales de la OTAN, y según el manual de la OTAN llegaba a Mariupol. Crimea ya era Ucrania. Claro, iba y venía 3 veces. Y cuando mandó los primeros 20 tanques, 19 se los hicieron paté en 2 segundos. Claro. Y en una lógica... El error, por lo que sacan al comandante en jefe, primero uno es desgaste, aunque haya conducido bien las tropas. Y después, en términos militares, se habla de la decisión que tomó de sostener Bakhmut, que no pasó ahora con Avrinka, que es la nueva ciudad, que la entregaron ahora. Sí. Porque eso le costó 60.000 efectivos a los rusos, pero casi más de 10.000 a los ucranianos, y munición que se pudo haber utilizado en la contraofensiva. Claro. Entonces, que proporcionalmente es más relevante. La idea de desgasto al otro para que después no tenga fuerza tiene un límite. Está bárbaro si los recursos que tienen son limitados, pero vos te estás enfrentando a 150.000 con 150.000 en reserva y 700.000 posibles que se estén preparando. Sí, ese desgaste se transforma en una utopía. Entonces, si seguimos en esta situación, si no entra lo que vos decís, tecnología, abastecimiento, logística, esta situación, que fue lo que pasó en Irán-Irak, nos podría llevar a una guerra de línea establecida, tipo Primera Guerra Mundial, por 6 años como mínimo. ¿No es una situación que conviene a China? En el sentido de que mantiene ocupado a Europa y Estados Unidos en un frente no deseado, cuando, como ya decía Obama, el tema está en el Indo-Pacífico. Sí, a China es relativo si le sirve o no. ¿Por qué? Si vos me decís que por esta guerra se debilita Occidente y los integrantes de Occidente, obviamente le sirve. Pero si vos tenés la reacción de Occidente, como ha pasado, que ha redireccionado la obtención de recursos naturales y está redireccionando toda la parte de industrialización para entrar a producir mucho más elementos. Hoy Europa entregó todos los F-16 y se abastecieron de F-35, o sea, aviones de última generación. Sí, un salto cualitativo muy importante. Que para la gente tenga una idea, un avión que creo que pesa como 10, 15 toneladas, que mide como 20 metros por 25 metros de largo, que es tremendo monstruo, en una pantalla radar, da la señal de una pelota de tenis. Tecnología pura. Sí, que además es el avión más caro de la historia. Claro, entonces... De combate, ¿no? China a futuro, que el problema que tiene es para el 2050, se calcula que van a ser 800 millones, por la medida de Mao de una familia, un hijo, sí, se va a enfrentar con menos gente a un Occidente más industrializado y más tecnificado en la parte militar, por culpa de esta guerra.
con una Rusia debilitada, porque si bien sigue sosteniendo la guerra, hay que ver hasta cuándo sostiene la guerra, porque sus socios están también bloqueados, tanto Corea del Norte como Irán, que son los que lo están abasteciendo. Que después da para un programa lo que se llama todo el mercado negro y la flota negra. Vos seguís viendo un futuro positivo para la civilización occidental. Sí, el gran problema es cuando se muera Putin, ¿quién queda? Si queda Navalny, que ahora murió, no sé si lo mataron. Navalny no era significativo en la pero era más radical que Putin. Sí, por eso, y Medvedev también. Por eso, entonces... pero ¿puede haber alguien que esté a la altura? De Putin no se sabía si iba a estar a la altura. Estoy hablando de estar a la altura en el sentido de poder manejar el país, que se me entienda. Sí, A mí me pone muy nervioso que el país que sea la primer potencia nuclear, que tenga cientos de cabezas nucleares por ahí boyando, termine en una especie de desgobierno donde nadie sepa dónde están las cosas. O sea, me pone recontra nervioso. Prefiero que esté Putin allí, claro, para lo que somos y pelearme friki, con alguien que esté al frente. Los que somos friki y nos gustan todos estos temas medio raros, esta guerra ha cambiado determinados paradigmas estratégicos. Alemania la semana pasada estaba hablando de comprar 1000 cabezas nucleares a Estados Unidos que no las utiliza. Japón desde el año 60 tiene proyectos para empezar a fabricar bombas nucleares si lo llega a necesitar, porque debido a toda la tecnología de las centrales nucleares las puede fabricar muy rápido. Te estoy hablando de los dos países derrotados en la Segunda Guerra Mundial, que supuestamente Japón pacifista a la cabeza, Alemania que no quería tener un problema. Hoy, su visión estratégica, que lo que estábamos hablando fuera de micrófono, que es la disuasión, Sí. o sea, no me ataques porque te puedo responder con mucha fuerza, están viendo de que están pasos atrás y son vulnerables ante una amenaza. Ahora, tu lenguaje siempre está en que ellos están viendo... ¿No hay ahí una orden de Estados Unidos? Estados Unidos No, Estados Unidos a partir del 91 empezó una época de hegemonía. ¿Está? Sí. Vamos a hablar de orden mundial y todo eso como que Sí. no quiero ser ampuloso con los términos. No. ¿Está? Pero empezó una hegemonía norteamericana. Da la sensación, Ricardo, que en esta guerra las decisiones se toman en Washington, incluso las de Tokio y las de Berlín. Lo que pasa, ¿entendés? Entonces parece una sumisión. lo que pasa es que el socio más poderoso, que ya perdió un poco de credibilidad con Afganistán, tiene que recuperar su credibilidad, y es el único que tiene la capacidad en 24 horas de desplegar 30, 40 mil tipos y ponerte todo un arsenal, más satélites, más un montón de cosas para protegerte. Hay varias publicaciones antes de la caída del muro y después de la caída del muro de la expansión de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea hacia Oriente. Pero eso nos lleva a la misma pregunta de siempre. Unipolaridad, multipolaridad. Aparentemente hay un orden multipolar que quiere surgir y Estados Unidos resiste para preservar su unipolaridad. ¿Lo ves así? ¿Sí o no? Porque nos quedan 10 segundos. Unipolaridad discutida. Ok, muchas gracias, sos un amigo. Amigos, nos despedimos y los dejamos en la tarde de Radio Mundo. Hoy estamos presentes totalmente en el estudio y podemos decir lo que siempre decimos cuando vemos del otro lado del mundo, del otro lado del vidrio, perdón, Eduardo Rivera, no del mundo, del vidrio, no, que no se nos vaya de viaje. Quien se va a hacer cargo de hacerles escuchar durante 2 horas la música que hace que no envejezcan y que es para mí la mejor música del mundo. Los dejo en sus manos y nosotros nos vamos como cada martes y cada jueves a las 15 horas aquí en el 1170M de vuestro dial. Vieron que fui rápido, aquí en La Hora Global. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.